Retomando la clase pasada, perdón, el video pasado, que habíamos hablado ya de los genios literarios de la media. Entonces, terminada la Edad Media, ya antesito de terminarse la Edad Media ocurre un acontecimiento histórico muy relevante. 1492, descubrimiento de América. Este hecho se da ya casi terminando la Edad Media. Cuando termina la Edad Media, que ya saben que es con la caída del Imperio Romano de Oriente en mano del Imperio Turco que sale en esa época, y este Imperio Turco tiene que volver, eso es algo que se sabe, para muchos que de pronto no han leído ni han mirado las posiciones, es algo que tiene que volver a acontecer. Como China tendrá que surgir nuevamente como imperio y igual surgirá Turquía nuevamente. Bueno, ahí les dejo ese pequeño dato para que lo sean curiosos y comiencen a investigar el porqué. Ya en el Renacimiento, que sea desde el siglo XV al siglo XVI, el mundo comienza a tener una visión totalmente diferente. Se llama Renacimiento primero que todo, porque comienza a renacer el arte, la ciencia y la filosofía de la antigua Grecia. Lo griego se había estancado en la Edad Media y el fanatismo religioso cercenó por completo, cortó, coartó cualquier pensamiento griego y cualquier pensamiento que contribuya al desarrollo y al pensamiento, al análisis, a la crítica y que fundamente la ciencia y el arte como tal. El arte y todo lo que se tenía que hacer era de acuerdo a lo que pensaba la iglesia en la Edad Media. Punto. Eran los depositarios del saber y el mundo giraba en torno a ellos. Pero ya en el Renacimiento, todos los hombres de ciencia que calladamente comenzaron a hacer procesos de cambio y los artistas junto con los escritores van a generar un proceso de cambio fundamental y esto va a hacer que el mundo cambie de una manera tan vertiginosa que se van a acabar las monarquías, los reyes pierden su poder y esto va a generar la democracia y el surgimiento de las ideas liberales. Pero eso está orientado por la literatura, con las obras literarias de Rousseau, con estas obras de todos estos escritores que van a generar un proceso crítico y de pensamiento y van a surgir las ideas liberales. Pero con las ideas liberales va a surgir el capitalismo. Porque recuerden que la Edad Media era un sistema económico feudalista. Entonces, como estaban en guerras y todas estas cosas, el dinero no tuvo mayor participación y tenían que cuidarse las ciudades y la gente vivía en zozobra por toda esta cantidad de invasiones de los pueblos. Entonces, la economía pues no fue lo mejor. Entonces, hacían los trueques y toda esta cuestión. ¿Quiénes sobrevivieron en esa época de la Edad Media con ese sistema? La iglesia, con sus diezmos, con toda esta cantidad de cosas, y los nobles y los reyes que tenían sus esclavos. La mayoría del pueblo se enfermó, se murió y los que sobrevivieron fueron los más fuertes como tal. Entonces toda esta situación de inequidad va a traer al traste en el siglo XVI y el siglo XVI, que donde se va a generar un proceso de cambio en la mentalidad del pensamiento. El hombre cambia el concepto, ya la religión comienza a perder el poder, ya el sacerdote no es tan respetado como lo era en la Edad Media. Los reyes también pierden su poder y pierden su respeto. Por eso en Francia matan al rey como tal. Toman prisionera también los toman prisioneros a los dos, al rey y a la reina, y después los asesinan. Entonces aquí surge también ya la democracia y va a surgir la toma de la Bastilla, con ella surgen los derechos humanos, van a sentar las bases para las primeras constituciones políticas. Entonces la literatura comienza a ser los escritos de la libertad del ser. Ya se deja ese teocentrismo y se comienza a pensar más en la libertad del ser, en el conocimiento. Y ya en el Renacimiento tú te enfermabas era porque había algo que causaba esa enfermedad.
puede ser algo que tú hayas comido, cualquier situación, algo, una bacteria, un virus. O sea, estaban estudiando, ya comenzaron a hacer todo este proceso. Los biólogos comenzaron a hacer todo este proceso y los médicos en su momento. Pero en la Edad Media era un castigo divino. Entonces mira la gran diferencia. Y para los griegos, ellos sí estaban en indagación. ¿Qué pasó en la Edad Media? Que hubo un estancamiento por el fanatismo religioso. Esa fue la gran realidad. Entonces ya en el Renacimiento comienza Miguel Ángel a pintar al hombre, las mujeres desnudos, y eso va a hacer que la Iglesia Católica lo excomulgue, y eso es lo que se encuentra en la Capilla Sixtina, todas estas pinturas. Entonces, para mal o para bien, eh, el arte y la literatura generan un cambio y van a colocar el dedo en la llaga, y aquellos que pensaban de esa manera medieval, pues van a ser tambaleados y se va a hacer que todo se derrumbe, que su poder económico, su poder político caiga, y comienza a un renacer, una nueva forma de empezar a ver el mundo, donde el ser es lo más importante y donde se comienza a construir de la mano de todos un nuevo proyecto de vida y de ciudad y de país, y va generando un nuevo cambio. Entonces miren cómo va cambiando la humanidad. Por eso es que los cambios se necesitan. Para bien o para mal, los cambios deben de llegar. Eso es algo inherente en toda sociedad, en toda cultura, en todo tiempo. Tiene que llegar algo. Cada 10 años y cada 20 años se van generando procesos. Imagínense cada 100 años todas las cosas. Por eso, de una u otra manera, todo va a ir cambiando. Y así como hubo ese cambio, va a surgir también todo un proceso de transformación. Entonces la pintura va a resaltar la importancia del hombre. Ya no importa que esté desnudo, lo importante es el ser. Ya no importa que tenga o que no tenga, lo importante es el ser. Entonces va a haber una concepción distinta de la vida, una forma de ver el mundo, de algo tan diferente, de una forma tan distinta, que comienzan los cambios, y estos cambios van a empezar por las libertades. Entonces, de pronto miramos en los libros o hemos mirado de pronto en las pinturas la Revolución Francesa, y de pronto sabemos que esta revolución fue la que dio al traste para que generara cambios a nivel político. Pero es que los cambios no solamente fueron políticos, los cambios fueron a nivel de la forma de pensar, a nivel de la forma de vida. Comenzó un nuevo proceso de transformación social, un nuevo proceso también en las aulas de clase. Ya no era eh, en la Edad Media prohibido estudiar, solamente era para una clase privilegiada. Acá ya empieza a generarse un proceso de integración lento, porque no fue de la noche a la mañana, fue lento, pero va a generar un proceso. Y esto va a dar paso a que se impulse o se catapulte más adelante la Edad Moderna. Entonces, detrás de esos cambios, tanto políticos, eh, tanto culturales, va a estar la literatura. Entonces, hay algo que tenemos que analizar. Nosotros, en la actualidad, en este momento, ¿estamos con ideas medievales o estamos empezando las ideas del Renacimiento? ¿Será que estamos retomando todo el cuestionamiento de los antiguos griegos o será que nos conformamos con lo que nos digan? Si nos dicen que existe, por decir algo, un Dios, ¿usted se quedó y creyó en ese Dios? ¿O es que usted lo cuestiona? Usted tiene que empezar a cuestionar. El conocimiento no se trata de aceptar lo que nos han impuesto. El conocimiento verdadero se trata de dudar, de indagar y de cuestionar y criticar todo lo que nos han enseñado. Por eso hoy en día se conoce una frase: de aprender a desaprender. Hay que aprender a desaprender. Desaprender creencias, desaprender cosas que de pronto ya no están en nuestro entorno, en nuestra cultura, en nuestra situación y en nuestro propio concepto. Entonces usted tiene que empezar a cuestionar todo. Si existe, por ejemplo, este control, ¿por qué existe este control? ¿Quién controla todo? ¿Por qué controla todo? ¿Dónde está? ¿Qué es la política? ¿De dónde viene la política? ¿Para qué la política? ¿Qué es este poema? ¿Qué me quiere decir este poema? Recuerden que los escritores, unos
les da temor y esconden detrás de las palabras el verdadero mensaje en sus obras literarias. Otros son como los soldados, no les importa ni qué pueda pasar con sus vidas, pero lo importante es que están dejando un mensaje para la posteridad, para ese cambio. Entonces, la pregunta es, usted que está estudiando humanidades, ¿qué tan humano es? ¿Está con ideas medievales o está con ideas de renacimiento y de cambio? ¿Se conforma con lo que ha vivido, con lo que le han enseñado o empieza a dudar de todo? Dude hasta de usted mismo, pero dude, construya su propia duda y sobre esa propia duda usted comienza a mirar si existe usted o no existe, o será que usted es un espejismo. Volvemos a los griegos. ¿Será que todo es un espejismo? ¿Será que no existe nada? Entonces, comience a pensar. Recuerde, dude de todo para poder de que llegue al conocimiento. Si usted va a leer los libros, va a encontrar información, pero si usted quiere acceder a la sabiduría, tiene que empezar a dudar. Así como lo hizo Sócrates en la antigüedad griega. Sócrates no creía en un politeísmo y era lo normal en su cultura. Pero ¿por qué no creía él? Porque decía, ¿por qué los dioses se embriagan? ¿Por qué los dioses fornican? ¿Por qué los dioses son injustos? Comenzó a cuestionarlos y este cuestionamiento le costó su vida, pero él dijo que él prefería morir por la verdad y no vivir ni enseñar a sus estudiantes una mentira. Entonces miremos el postulado de Sócrates. Años más tarde viene Jesús y viene a plantear una verdad con sus tres postulados tan importantes. Amor e igualdad entre los hombres en una sociedad que aceptaba la esclavitud como algo normal. 2. Creencia en un solo Dios cuando estaba infestada por las ideas romanas de politeísmo, creencia en varios dioses y herencia de los griegos. Con estos dos postulados ya es un revolucionario y ese mechudo era un peligro para el status quo de la sociedad, no solo romana, sino de la corrupta iglesia judía de su época. 3. Esperanza de salvación. Esos tres postulados fueron lo que le costaron la vida a Jesús, pero los dos primeros fueron los que catapultaron su muerte. Entonces él dijo que murió por la verdad. Por la verdad hay que morir. ¿Usted cuál verdad busca? Analice, recuerde, hay que renacer con un nuevo pensamiento, una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de ver la vida y no quedarnos en las ideas medievales y empezar a mirar el arte, la literatura, cuestionar, ir detrás de los dibujos, qué es lo que me está diciendo este pintor con esta obra. Los pintores hablan en sus dibujos, el escritor grita con sus palabras un significado que hay detrás y usted tiene que aprender como el cirujano a abrir y mirar qué es lo que esconde detrás, porque detrás está el verdadero mensaje. Y si usted va a leer la Biblia, es lo mismo. Detrás de las parábolas hay oculto el verdadero mensaje. Si usted la lee literal, nunca la va a entender y va a entender literalmente y se va a convertir en un fanático religioso. Pero si usted la abre y mira qué le quiere decir, recuerde que estaba en un momento de persecución y no podían escribir literal. Tenían que mandar un mensaje encriptado, oculto, detrás de las palabras. Entonces, los invito a que renazcan con un nuevo pensamiento, una nueva forma de ver la vida. Ciencia, arte, cultura, política y religión son las claves para empezar a transformar una vida sin fanatismo, como lastimosamente ha ocurrido.